A día de hoy, el uso de la inteligencia artificial es tan trascendental como un día lo fue el uso de la mecanografía o la informática. Actualmente, cada país está haciendo todo lo posible para adaptar de su sistema esta herramienta tan importante. Nuestro país no se queda al margen. De hecho, todos los técnicos y profesionales relacionados con este medio están ya haciendo el mayor eco posible para que en nuestra sociedad la inteligencia artificial deje de ser un mito. En el programa de hoy vamos a conversar con don Reginaldo Boricó Okomunguema, director general de Sistema de Inteligencia Artificial, pertenece al Ministerio de Transporte. Don Reginaldo, es un placer tenerle con nosotros en Impacto. Muchas gracias por permitir que esté aquí. De verdad, es un placer. ¿Sabe? Cuando la primera vez que escuché la palabra inteligencia artificial me llamó muchísimo la atención. Sí. Y la primera pregunta que hice es, ¿qué es esto? ¿Cómo lo responderías tanto a mí como cualquier otro ciudadano de a pie que lo está escuchando por primera vez? Sí. Bueno, es un término que mucha gente tiene diferentes concepciones, ¿no? Acerca de ello, pero se puede definir la inteligencia artificial como una inteligencia no biológica. Es decir, cuando una máquina es capaz de exhibir su propia inteligencia, es decir, es capaz de tomar decisiones que maximicen sus posibilidades de éxito, eso lo podemos definir como inteligencia artificial. Sí. No solamente tienen que ser los robots, muchas veces tenemos la concepción de que la IA son los robots. De hecho, he estado comentando esto varias veces, ¿no? No solamente son los robots, porque existen chatbots, ChatGPT, existen softwares, existen aplicativos. Yo pensaba que todo eso son robots. No. Existen programas que están entrenados con inteligencia artificial y al no ser robots no significa que no sean algoritmos o no sean dispositivos de inteligencia artificial. Entonces, por favor, establezcame una pequeña diferencia entre esos dos, el robot y, por ejemplo, el chat, lo ha llamado ChatGPT, por ejemplo, sí. Entonces, cuando hablamos de un robot, vamos a imaginarnos una cámara de videovigilancia, ¿de acuerdo? Sí. Una cámara de videovigilancia que está entrenada con algoritmos de inteligencia artificial. Sí. ¿Qué hace la cámara? Pues la cámara puede detectar cuando está pasando una persona. La cámara puede saber que esto es un animal. La cámara puede saber que esto es una botella de agua. Es decir, la máquina, este dispositivo ha sido entrenado para que pueda reconocer imágenes. Ahora bien, cuando vamos a la parte de los aplicativos y todo lo demás, pues, ¿qué ocurre? Pues que la aplicación en sí misma, al estar entrenada con algoritmos, al escribir un texto, por ejemplo, hola, ¿cómo estás?, en ChatGPT, tiende a responderte con un algoritmo que ha sido insertado por una persona, ¿no? Digámoslo así. Sí. Es decir, se le ha ido nutriendo poco a poco para que vaya reconociendo que hola, H-O-L-A, es un saludo. Sí. Es decir, se le va entrenando. Y eso es inteligencia artificial, porque estás dialogando con la máquina, estás dialogando con un software. En este caso es el ser humano el que le dota de inteligencia a la inteligencia artificial. Sí, entonces ahí podemos definir... Normalmente la IA tiene dos partes, ¿no? Está lo que llaman aprendizaje supervisado y luego está lo que llaman aprendizaje no supervisado. Si hablamos de aprendizaje supervisado, nos estamos refiriendo directamente a que queremos que la IA aprenda a través de los datos y que nos dé un resultado, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, si yo quiero que al final esta cámara pueda reconocer que esta imagen de aquí es un perro, ¿yo qué hago? Le inserto en muchas imágenes de perros, por ejemplo, así, para que al final me diga esto es un perro. Sí. Pero ahora, luego hay una parte de aprendizaje no supervisado donde yo quiero que el algoritmo aprenda por sí misma, por sí sola. Wow. Entonces, y eso ya es un poco más complejo, donde ya no interviene el ser humano, sino que la máquina ya está recibiendo dotes por sí misma. Sí, pero eso suena peligroso. Sí, sí, esa parte es un área, es un desafío y es un área peligrosa de la IA. Sí. Ya. Y me gustaría saber, cuando usted está definiendo el tema de la inteligencia artificial y luego dice que es el ser humano quien le dota de inteligencia, ¿puede llegar a ser más inteligente la inteligencia artificial que el ser humano? Se dice hoy en día que la IA es más inteligente que el propio ser humano. Ya se está mencionando eso en muchos debates, en muchos paneles, pero también yo soy partidario de los que defienden que la IA no es más inteligente que el ser humano. Yo defiendo que la IA es más rápido, o sea, que su capacidad de cómputo es más rápida que el del ser humano. Es decir, para realizar un cálculo es más rápido, pero no es más inteligente que el propio ser humano. Yo soy partidario de esto.
y es así. Yo creo que es así, pero cada uno puede tener su impresión y su concepción acerca de ello, ¿no? Entonces, tampoco es que yo me oponga a lo que piense uno, no. Es una crítica constructiva. ¿Hasta qué punto es importante la inteligencia artificial para el mundo actual que estamos viviendo? Para el mundo actual, la inteligencia artificial es súper importante, porque estamos yendo a un ritmo muy, muy avanzado. Es decir, hay un salto cuántico muy amplio ahora mismo. Entonces, no podemos quedarnos atrás, tenemos que subirnos al barco. Entonces, la IA ahora mismo es una disciplina transversal. Es decir, que no hay nadie ahora mismo en este planeta, no hay ningún sector que no acapare lo que es la inteligencia artificial. Si tú eres abogado y crees que la IA no te afecta, no es verdad. Si tú eres una persona que está en el sector de la salud, de la sanidad, eres economista, eres profesor de lengua, eres un profesional de cualquier campo, te afecta igualmente. Te sigue afectando porque al final la IA lo está acaparando todo y está encontrando huecos donde puede ayudar al propio ser humano, porque ese es el fin de la IA normalmente, y hay que entenderlo de esa manera, que la IA tiene que mejorar la condición de vida de las personas. Sí. Ahora, quiero saber por qué, por ejemplo, ¿por qué necesitaría la IA? Bien, para desenvolverte profesionalmente necesitas herramientas que te ayuden a crecer. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ser ingeniero aeroespacial, por ejemplo, yo sé que tengo que estudiar una carrera de ingeniería aeroespacial y que tengo que pasar por unos procesos. Ahora, la IA la tenemos que entender como un complemento que nos ayuda a crecer un poco más. Es decir, no hay que mirarlo como una chuleta. No, cuando empecemos a entender que la IA es una chuleta, vamos a ir mal. O sea, no entenderemos realmente cuál es el papel de la IA. La IA tiene que ser un acompañante nuestro. Sí. Entonces, ¿cómo le puede ayudar a usted, por ejemplo? Pues utilizando algunas herramientas de IA. Usted es periodista. Entonces, hay veces que creo que usted tiene que preparar algún que otro artículo, usted tiene que redactar, usted tiene que preparar algunas cosas. Entonces, ya hay herramientas de inteligencia artificial que le pueden ayudar a acelerar un poco el proceso. Pero ¿qué pasa? Que también tiene que haber una parte de revisión por usted para que encuentre ese ajuste. Porque si no hay ajuste, entonces como que usted no se siente que se ha hecho el trabajo. Por eso ese acompañamiento es muy importante. Es decir, si yo voy a utilizar la IA, tengo que asegurarme que la IA me ha dado el resultado que yo estaba esperando y yo he recibido conocimiento, porque yo sé lo que estaba haciendo, porque yo soy partidario y partícipe de ello. Okay. ¿Cómo uso la IA, por ejemplo? Porque usted es una herramienta, está claro, pero ¿cómo la uso? ¿Dónde la encuentro? Porque mucha gente todavía no termina de entender. Ok, hemos hablado del concepto aquí como inteligencia artificial, robot y tal, pero ¿cómo la uso? Bien. ¿Dónde se aprende a usar la IA? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? La IA la podemos hoy encontrar en cualquier parte. La IA no es ajena, o sea, estamos en Guinea Ecuatorial, pero mucha gente cree que por la tecnología ser incipiente, que es reciente, no se puede utilizar inteligencia artificial en Guinea Ecuatorial. No es verdad. La IA está en todas partes. Existen herramientas de inteligencia artificial que podemos hacer uso y nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Yo le he puesto el ejemplo de poder utilizar una herramienta de IA, por ejemplo, para la redacción de texto, de documentación y todo lo demás. Es decir, si quieres preparar una instancia, puedes utilizar, por ejemplo, el ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, que se está hablando hoy en día, insertarle unos prompts, es decir, como unos comandos de decirle que, mira, quiero preparar una instancia, mi nombre es Reginaldo Boricó, y que la instancia vaya dirigida a tal persona. Le inserto los datos y le dices el lenguaje que quieres que emplee. En un solo segundo lo elabora. ¿Y tú qué tienes que hacer después? Revisar. ¿Pero se puede fiar tanto de la IA? Sí, yo creo que podemos fiarnos mucho de la IA, pero al mismo tiempo también tenemos que ser críticos de la inteligencia artificial. Porque la IA, sabe que muchas veces
cuando estamos utilizando inteligencia artificial, estamos hablando de Internet también. Sí. Y cada vez que nosotros estamos en Internet, estamos dejando una huella digital. Desde luego. Yo cuando estoy, usted cuando está en Instagram, yo cuando estoy en TikTok, haciendo el scrolling, ¿no? de fotos, imágenes, vídeos y todo lo demás, estoy dejando una huella que, mira, a Reginaldo le gustan los vídeos de gatos en casa. A Cayetano, por ejemplo, le gusta el fútbol. Entonces, eso es una huella digital que vamos dejando. Ahora, ¿quiénes almacenan esta información? Son personas. Ok. Esta información no tiene que ser expuesta. A mí no me gustaría que se sepa qué hago en Internet, qué no hago, qué plataformas visito. Entonces, estamos dejando una huella digital. Por eso, tenemos que entrenar a la IA para que tenga una ética de uso. Tiene que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Sí. Porque si no le damos ese uso necesario, entonces se nos puede salir de las manos. Ahora bien, ese trabajo lo hacemos, voy a decir, nosotros, en plan los usuarios, o desde, no sé, la fábrica. Ese trabajo no solamente lo hacen los propios usuarios. A nivel de usuario, tú puedes decir, yo voy a poner unas, yo voy a utilizar menos el TikTok, por ejemplo, yo voy a utilizar menos el Instagram, pero ahora, a nivel de lo que son los países, son los propios países o bien los gobiernos quienes tienen que legislar una ley sobre inteligencia artificial, por ejemplo. En Europa se acaba de aprobar ya una ley de inteligencia artificial. Y Europa, por ejemplo, no es pionero en IA. Se ha centrado primero en elaborar una ley de IA para que después se empiece a utilizar. China y Estados Unidos no han pensado en la ley. Han dicho, la IA es interesante, vamos a empezar a lanzar proyectos de IA. Exacto. Entonces, como la IA tiene una ética, debemos empezar por ahí. ¿Por qué? Porque la ética ya te marca un límite de qué es lo que no tienes que hacer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, cuando ya hay una normativa, ya hay un marco legal, algo que te rige o que te limita, entonces tú ya sabes que, mira, la IA va a servirnos simplemente para que nos acomode, para que, condicione nuestra vida, pero para mejor, para una mejora y esto. Entonces se tiene que empezar por ahí. Sí. ¿Qué beneficios y desafíos presenta la IA para una sociedad? Los desafíos tienen que ver con la política de privacidad. Es uno de los grandes desafíos, es decir, que los datos no sean expuestos. Sí. Eso es una preocupación muy grande. Y después también está el tema de la discriminación de sesgo. Cuando hablamos de sesgo en inteligencia artificial, nos estamos refiriendo a un parámetro que cuando estás entrenando un modelo de inteligencia artificial quieres insertar para que te genere un resultado. Sí. Es decir, si yo siempre doy ejemplo de una ecuación, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo de una ecuación, por ejemplo, a ver, x más 7 igual a 27, ¿de acuerdo? X más 7 igual a 27. Ahora, yo ya me sé el resultado, que es 27. Sí, pero ¿no conoces Sí. Ahora, lo que vale la X? Sí, pero ahora si despejo esta ecuación, sé que X vale ¿cuánto? 20, ¿no? Sé que X vale 20. Entonces, ese es el sesgo que tienes que insertar dentro del algoritmo de IA para que te genere 27. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces estos sesgos pueden ser discriminatorios, que el propio ser humano los puede alterar para que no dé un resultado esperado. Y eso es muy peligroso. Wow. Yo voy a dar un ejemplo que di es un ejemplo un poquito fuerte. Yo lo di en un panel, en una charla, porque hubo una vez que en Estados Unidos, antes de las elecciones, pues la gente quería consultar a una IA para saber a quién votar. Vaya. Sí, por ejemplo, se supone que la IA, el ChatGPT, ha sido desarrollado por un humano. Entonces, si tú preguntas a la IA, ¿qué hago? ¿Voto a Kamala Harris o voto a Donald Trump? Entonces, el que ha creado este software, ¿es más republicano o más demócrata? Entonces, ahí está, por eso, porque el sesgo puede tenderse a un lado, puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha. Eso es muy importante, por eso tiene que tener una ética de decir, cuando tú preguntas sobre una cosa, que te lo censure, tiene que censurártelo, no te tiene que dar esa información, tienes que dejar que la IA sea justa
y que información que no se requiere, no, porque tú votas a la persona que tú confías realmente como ser humano. Por eso digo que la IA, uno de los desafíos que voy a volver a añadir en la pregunta es el tema de lo que son las emociones. La IA todavía no entiende de emociones. Cuando tienes a tu hermano sufriendo, tienes a tu tío sufriendo, has sufrido la pérdida de algún familiar, entonces el que lo sufre eres tú, pero ahora imagínate a un robot lamentando. Entonces, no es muy real, no es muy real. Sí que la IA en capacidad de cuántico para hacer, de cómputo, para hacer cálculos y todo lo demás es buenísima, pero en lo que son las emociones todavía no ha llegado al nivel en el que estamos, porque nosotros somos... Vaya. Sí, entonces es prácticamente eso. Entonces esos son los grandes desafíos. Ahora, yendo a la misma pregunta, porque has preguntado también lo que son los beneficios. Los beneficios son muchísimos, realmente. Hay muchísimos beneficios en la IA. Yo voy a empezar, por ejemplo, en la educación. ¿Cuáles pueden ser los beneficios en la educación, no? En la educación, por ejemplo, las plataformas que están personalizadas con inteligencia artificial son, lo diría yo, son más adaptables a la situación en la que se encuentra el estudiante. Un ejemplo, usted accede a Internet, decide aventurarse para aprender un nuevo curso sobre algo que tenga que ver con el periodismo. Entonces, usted accede a esa plataforma y a medida que va teniendo evaluaciones, exámenes, ¿qué ocurre? Que la IA se va alimentando y va sabiendo cuál es tu fuerte y cuál puede ser tu debilidad. Entonces, ¿qué hace? Te refuerza, proporcionándote más ejercicios, más contenido. ¿Para qué? Para que la educación sea más personalizada y tú sigas creciendo, o sea, que te sigas nutriendo de conocimiento. ¿Y qué ocurre también? Que esa plataforma, al ser personalizada, tú tienes una asistencia de 24/7, es decir, todo el día. Cualquier momento que tú acudas a esa plataforma, te va a dar una respuesta, te va a dar una solución. Entonces, a diferencia de lo que tenemos en clase, que si el profesor ya no está, ya tienes esa dificultad. Entonces, eso es muy importante aclararlo. Bueno, ahora saliendo de la educación, yendo a la sanidad, por ejemplo, a la sanidad. En la sanidad ahora mismo, sabes que la IA ahora mismo, cuando tiene datos, la has alimentado con datos, es capaz de hacer predicciones. Es capaz de hacer predicciones. Si tú vas al médico ahora mismo, en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, ha habido algunos estudiantes que han desarrollado una aplicación que es capaz de sacarte un diagnóstico a través de una radiografía, es decir, escaneando la foto, ¿no? la imagen de eso. Entonces, eso ya se está utilizando mucho, porque te puede decir de qué pareces, qué enfermedad tienes, le insertas datos y más, ¿no? En la sanidad, pues esto está despegando bastante en países como China y Estados Unidos, ¿no? En la agricultura, uno de los beneficios, pues, cuando vas utilizando herramientas de inteligencia artificial dentro de la agricultura, lo que permites es la automatización de los procesos. La automatización que requiere, pues, que ahorra tiempo en ejecución. Tienes un montón de sensores que ya pueden detectar si el suelo está seco, el suelo está húmedo, qué temperatura ambiente hace, activar una bomba de agua para comenzar un riego de manera automática. Y eso es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque al final la cantidad de agua que se le proporciona al suelo es la cantidad de agua necesaria. Y nosotros a veces, cuando estamos regando las plantas y todo demás, hay veces que no nos damos cuenta de la cantidad de agua que estamos echando, ¿no? Pues se puede decir así. Pero haciéndolo de esa manera estamos ahogando las plantas. Pero ya con la máquina, con los sensores y todo lo demás, está proporcionando una cantidad de agua necesaria que necesita el propio suelo. Entonces, eso es beneficioso para la producción agrícola. Es muy interesante, de verdad, toda esa información. Pero luego me llega una pequeña curiosidad, porque por un lado estamos hablando de la IA y luego también están las tecnologías emergentes. ¿Cómo establecemos la diferencia en ambos lados? Sí, es una pregunta, igualmente, como he dicho antes, bueno, todas las preguntas están siendo realmente interesantes. Yo creo que se tienen que fusionar. Se tienen que fusionar, pero siempre entendiendo qué es una cosa y qué es la otra cosa. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de cosas
que ayudan al ser humano. Entonces, cuando cogemos la IA, nos damos cuenta que la IA es un complemento de la propia tecnología. Es un complemento de la propia tecnología, es decir, para acelerar un proceso. Por eso se utiliza la inteligencia artificial. Cuando estamos diciendo, yo tengo una página, bueno, os digo, es un ejemplo, que tú dices, yo tengo una página a la que siempre accedo para noticias. Es tecnología. Haces uso de Internet para conectarte, para ver la información, vas leyendo. Ahora, ¿cuál puede ser el agregado ahí? La IA. ¿Qué puede hacer la IA? La IA puede saber cuáles son tus gustos, tus preferencias. Y no te va a mostrar cualquier información. Te pueden salir, si a ti te gusta el fútbol, te va a empezar a salir noticias del Zalan. El Zalan va a jugar mañana contra Côte d'Ivoire. Sí, el Zalan va a jugar contra Costa no, porque sigue siendo lo mismo. Va a jugar contra Cabo Verde, que es lo que yo quería decir. Entonces, más o menos es esto. Entonces, tenemos que entender que la IA es un complemento de la propia tecnología. Usted, por ejemplo, es director en un departamento, posiblemente tenga una secretaria, un asistente. Ahora, resulta que el trabajo que debe hacer este asistente puede hacerlo la IA. ¿No hay algún problema en este caso? ¿Viene la IA a sustituir al ser humano? Esa es una pregunta muy difícil. No, la IA no viene para sustituir al ser humano. Yo sigo siendo partidario de que la IA ha venido para complementar. Ha venido para complementar. Yo no tengo ningún problema con que mi secretaria utilice herramientas de inteligencia artificial para acelerar el trabajo. Es decir, ella siempre, si conoce el uso de la IA, al final va a saber que la IA la está ayudando. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no supervisas, tú ya no te nutres de contenido. Entonces eso es un problema. La gente tiene que ser consciente. Es muy importante que la gente sea consciente de los desafíos, como hemos estado hablando, los desafíos y las dificultades o bien las desventajas de la propia inteligencia artificial. Porque si hacemos un mal uso de la IA estará haciendo el trabajo, pero tú realmente no estás aprovechando a la IA. Eso es muy importante. Por tanto, la IA tiene que ser un acompañante. No va a reemplazarnos, sí nos va a complementar. Y por eso es muy importante que todos nosotros empecemos a utilizar herramientas de IA o tengamos un acercamiento a la IA para entender profundamente qué es la inteligencia artificial. Porque si no tenemos esa información o ese conocimiento de la IA, de una manera u otra nos puede afectar. Eso es muy, muy importante. Sí, hablemos de la labor que desempeña su departamento a nivel de nuestro país. Quiero saber qué trabajo está haciendo la Dirección General de Inteligencia Artificial en nuestro país. La Dirección General de Sistemas de Inteligencia Artificial es una dirección nueva que se ha creado y se ha creado con una visión de poder coordinar, elaborar y diseñar una estrategia nacional de inteligencia artificial y digitalización. Es uno de los objetivos. Entonces, el Departamento de Inteligencia Artificial o Sistemas de Inteligencia Artificial del Ministerio de Transportes es la encargada de proponer iniciativas relacionadas con la IA. Por ejemplo, el tema de la ética que hemos hablado antes. Tenemos que elaborar un marco, una normativa que tenga que ver con la IA, para que cuando llegue un momento que tengamos que desarrollar la IA o vengan empresas para desarrollar inteligencia artificial en sus proyectos, sepan que contamos con una normativa que ellos no pueden cruzar. Sí, no pueden cruzar porque el contexto de Guinea Ecuatorial, el contexto europeo, no es el mismo. Entonces, no estoy saliendo del tema. Hace poco hemos estado en una cumbre en Kigali de inteligencia artificial para África. Y una de las cosas que se han abordado ahí era que África tiene que encontrar soluciones a sus propios problemas. Porque los problemas que tenemos aquí en África, a nivel de tecnología o a nivel social, no son los problemas que presenta Europa. Por eso tenemos que tener una visión estratégica de cómo implementar la IA en Guinea Ecuatorial y en países africanos. O sea, no es porque vemos coches autónomos en Europa, venimos a implementarlo aquí, sino ver primero cuáles son nuestras necesidades y luego ver qué herramientas de IA pueden ayudar a estas diferentes
cosas o estas diferentes problemáticas que nosotros tenemos Sí. para darle una solución. Entonces, eso es muy importante y poder identificarlas. Ya, yendo después de lo que es la ética, de proponer una ética de inteligencia artificial y más, ya podemos ir en la parte de lo que es la sensibilización. Sí. Es decir, proponer charlas, proponer seminarios, talleres, donde se hable de inteligencia artificial para que la gente venga y se nutra de ese conocimiento y que sepa qué es la IA y cómo la IA le puede ayudar, cuáles son los peligros de la IA, cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial. Ok. Eso es muy importante. Ya, después de ahí, la siguiente fase sería implementación de proyectos pilotos de inteligencia artificial, es decir, que la propia ciudadanía, la propia población ecuatoguineana ya vea de manera física los proyectos de inteligencia artificial. Eso es muy importante. Tenemos que ir por la sensibilización, primero para que la gente sepa qué es la IA, cuáles son los desafíos, beneficios, oportunidades de la inteligencia artificial y después ya comenzar con la parte física de los proyectos pilotos, porque no sería bueno que empecemos a utilizar la IA, que por ejemplo ya vemos robots, Sí. ya vemos que en la agricultura tenemos dispositivos de IA, la gente puede tener una concepción diferente. Es mejor que sepamos primero qué es Sí. y después implementamos. Por eso es importante el tema de lo que es la sensibilización, las charlas, los talleres, seminarios. Entonces ese es el pack de cosas, es la visión propia de lo que es el Departamento de Sistemas de Inteligencia Artificial. Me parece muy interesante porque yo creo que de hecho es una de las fases que nos han hecho falta, sobre todo en el uso de las redes sociales, el mundo cibernético, porque la gente no ha estado, no ha adquirido conocimiento al respecto. De hecho, la gente no les está dando el uso apropiado. Y si comienzan con esa ruta, yo creo que para cuando ya se implemente, ya luego la gente se adaptará fácilmente. Efectivamente. ¿Qué proyectos actualmente tienen en mente a realizar o Bueno, están desarrollando? Tenemos dos proyectos, pero no sé si puedo mencionarlos. Puedo mencionarlos ahora porque son proyectos que se van a lanzar. Ok. Hay un proyecto que se va a lanzar este mes, yo creo que va a ser finales de este mes. Bueno, voy a soltar un poquito de cosas. Unas pinceladas. Unas pinceladas en el que van a participar los estudiantes de la UNGE. Vaya. Es un proyecto también de IA para los estudiantes de la UNGE y el INSTIC de Oyala. Sí, es un proyecto de inteligencia artificial que tienen que desarrollar ellos. Más adelante, pues, si tengo la oportunidad de venir aquí, pues ya durante su desarrollo, pues se puede presentar para que también la población pueda ver estos frutos, ¿no? y estos beneficios que conlleva la IA. Luego hay otro proyecto piloto que también voy a mencionar de qué va, pero finalmente no voy a terminar de desarrollarlo todo. Tiene que ver con la agricultura. Okay. Casi ya he dicho parte, cuando estoy hablando de la agricultura, estoy hablando un poco de ello. Entonces, son dos proyectos que queremos lanzar y estamos seguros que para este año podemos conseguirlo, ¿no? A nivel de proyectos pilotos. Estamos trabajando también ya en el tema de lo que es la sensibilización, Sí. El tema de los foros, talleres. Hemos organizado un foro el día 25 de enero, Día Internacional de la Educación. Hemos colaborado con UNICEF y la Fundación Identic para organizar ese tipo de foros. Han venido un montón de jóvenes para aprender, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Entonces, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Y también estamos trabajando en el tema de una estrategia de comunicación. Es una de las razones por las cuales también estoy aquí, para que la audiencia también conozca en primera persona qué es la IA, cómo puede acercarse a la IA, cómo la IA le puede beneficiar y también cuáles son los peligros de la inteligencia artificial. Sí. En este caso, ¿qué sectores priorizan? El sector prioritario es el sector educativo, es decir, tiene que ver con educación, Okay. La agricultura, los dos primeros, la sanidad también está dentro. De momento con estos, porque hay que identificar primero el panorama. Como dije antes, África tiene que mirar primero dónde necesita refuerzo. No tenemos que copiar a otros. Simplemente tenemos que saber primero cuáles son nuestros problemas y cómo coger la IA para que nos ayude a mejorar cada uno de estos sectores. Sí. Yo entiendo que el hecho de que usted esté aquí es ya una manera de sensibilizar a la población sobre el uso
de la IA, pero ¿hay otros métodos que están empleando? Bueno, otro método es el tema que mencionaba antes, el tema de los talleres. Es la parte que nos puede hacer que la población se acerque más a las iniciativas del departamento. Sí. Porque ahora mismo alguien viéndome se queda con esta información de qué es la IA y todas las cuestiones aquí abordadas, ¿no? Pero ya en un taller de inteligencia artificial ya es algo más cercano. Es decir, si el ministerio vuelve a organizar un taller de inteligencia artificial o un foro, un seminario sobre IA y vienen más personas, en primera mano van a ver cómo se hacen uso de estas herramientas, de tal manera que ya no es lo mismo que cuando recibes solamente la información. O sea, hay una parte práctica y hay una parte también teórica, es decir, que vas a fusionar ambas para que la información o el conocimiento sea un poquito más sólido. Ok. Bien, en ese caso, quiero saber qué impacto espera su dirección en términos de desarrollo sostenible e innovación gracias, digamos, a la implementación de la IA. Bueno, uno de esos proyectos es el que he mencionado, el tema de la UNGE. Es uno de los proyectos que esperamos porque el proyecto en sí, la primera parte del proyecto, tiene que funcionar con energía renovable. Tiene que funcionar con energía renovable. Sí. Y eso es muy importante en lo que es el desarrollo sostenible, como usted ha comentado. Y después también está el tema de la agricultura, que también se tienen que implementar, se tienen que hacer uso de herramientas que no dañen nuestro ecosistema, ¿no? Que no dañen nuestra naturaleza. Sí. Eso es muy importante. Por tanto, nosotros estamos esperando que esos proyectos, esas iniciativas que estamos teniendo, pues el resultado sea productivo, ¿no? Sea beneficioso para todos nosotros. Sí. En nuestro país, ¿cómo se puede esperar que, digamos, la implementación de la IA, digamos, sea o traiga beneficios para nuestra sociedad, por ejemplo? Yo creo que tenemos que partir con todas las capas. Porque si decimos, por ejemplo, que la prioridad son los jóvenes, estamos dejando a los que vienen detrás. Y si decimos que la prioridad son los mayores, también estamos dejando a los jóvenes y a otros detrás. Claro, así es. Por tanto, tiene que cubrir todas estas capas. Es decir, que si se organiza un seminario o un taller de inteligencia artificial o sobre inteligencia artificial, estaría bueno que nosotros podamos conseguir todo tipo de público, que sean niños, que sean jóvenes y que sean adultos, porque ellos van a poder aprender en ese taller cómo la IA, por ejemplo, tú que tienes 7 años, te puede ayudar y te puede ayudar. Tú que tienes 18 o 20 años te puede ayudar. Tú que tienes 37, 40, 60 años, 80 años, te puede ayudar. Eso es muy importante. Ahora bien, se tiene que conseguir que la juventud se implique en el tema de la IA. La juventud. Me refiero más ya a la parte que usted ha comentado de desarrollo. Sí. Es decir, un joven ahora mismo que le encanta la programación, estaría bien que además que le guste la programación, crear páginas web, aplicativos, software y todo lo demás, que dentro de su cometido utilice la IA, que desarrolle, no voy a decir que utilice solamente, que desarrolle inteligencia artificial. Eso es muy importante. Yo conozco, por ejemplo, a ya 2 chicos, 2 o 3, bueno, 3 chicos que están desarrollando IA aquí en Guinea Ecuatorial. Vaya. Sí, sí, que ya utilizan librerías, por ejemplo, en Python, que es un lenguaje de programación. Utilizan ya TensorFlow, utilizan Keras y muchas librerías más para hacer uso de la inteligencia artificial dentro de sus plataformas, para desarrollar chatbots o lo que es el aprendizaje o machine learning, aprendizaje automático, y eso es muy bueno. Y también he visto 1 o 2 proyectos de IA, uno de ellos es Identic Vision, que puedes encender y apagar las luces con los gestos de la mano, ¿no? Si haces esto, pues se apaga la luz, eso se enciende y todo eso. Eso funciona con machine learning, con aprendizaje automático. Eso es bueno, pero tenemos que hacer crecer esa comunidad de desarrolladores, es decir, que llegue a más.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el papel que desempeñan en este caso para, digamos, participar en la formación de los talentos locales? Sí, ese tiene que ser una de las iniciativas. Bueno, porque cuando hemos hablado antes del tema de la capacitación que estoy hablando, nuestra capacitación, es la iniciativa del propio Ministerio, del Departamento de Sistemas de Inteligencia Artificial, tiene que poder llegar a esos jóvenes. Es decir, que si nosotros vamos a lanzar un taller o un curso de inteligencia artificial que desarrolle idéntico, que desarrolle Dreams Hub y otras instituciones que están relacionadas con la tecnología, tienen que permitir que estos jóvenes vengan a sus respectivas academias para que ese desarrollo llegue a toda la juventud, es decir, para que acapare a más jóvenes, que los jóvenes se vean un poco más implicados. Porque lo que suele pasar cuando muchos jóvenes se están implicando en algo que tiene que ver con inteligencia artificial o tecnología, es que al final se crea algo así como un diálogo y también se crea un espíritu autocrítico. Entonces eso fomenta el uso de la IA y eso es muy importante. ¿Cómo se puede fomentar colaboraciones entre el sector público, privado y académico para el desarrollo de la IA en el país? Tiene que haber un acercamiento, es decir, nosotros tenemos que, además de tener esas iniciativas, trazar un plan. Es decir, si yo veo que mi siguiente iniciativa es capacitar a los jóvenes estudiantes, tengo que acercarme al Ministerio de Educación para tener una colaboración mutua, una colaboración recíproca, porque yo no puedo saltar de capas, no puedo saltar no sé cómo poder decirlo, pero creo que usted me entiende, porque el encargado, por ejemplo, de lo que es el sector educativo es nuestro ministerio. Entonces, si yo quiero lanzar un taller sobre ella, un curso sobre ella, no puedo dejar al Ministerio de Educación al margen. Yo tengo que acercarme al Ministerio de Educación para proponerles y que podamos colaborar en conjunto. Eso impacta aún más que hacerlo de manera individual. En ese caso, quiero saber, ¿se han encontrado o se encuentran con algunos retos durante sus ejercicios? Retos hay. Hay retos, hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero yo considero que es por la planificación. Es decir, cuando estás planificando, muchas veces crees que has terminado con esa planificación y ya quieres dar el siguiente paso. Pero cuando quieres dar el siguiente paso, te das cuenta que hay que seguir insertando un punto o una coma dentro de tu texto. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, eso a veces te imposibilita avanzar. Entonces, eso puede ser uno de los retos que estamos teniendo, ¿no? Pero no es un bloqueo. Es algo que sabes que al fin y al cabo, si terminas de planificar, vas a poder dar el siguiente salto. En este caso, ¿cuál es su visión a nivel departamental sobre el uso de la IA en nuestro país? Mi visión ahora mismo sí que es a largo plazo, pero confío que de aquí a 2 años el ecosistema tecnológico en cuanto a la IA va a ser diferente. Es decir, que lo que tenemos ahora mismo con lo que vamos a tener en 2 años, si lo organizamos de manera estratégica, de potenciar lo que es el uso de las herramientas de IA, fomentar lo que son los talleres o los cursos de inteligencia artificial que se vayan a ofrecer, pues vamos a ir a más. Ya estaba hablando de a largo plazo por el tema de los proyectos de inteligencia artificial, sí que puede tomar un poquito más de tiempo, pero yo estoy convencido que la IA ha venido a este mundo para quedarse. Y en Guinea Ecuatorial lo vamos a tener implementado. Actualmente, cualquiera que nos esté siguiendo estaría diciendo, ¿sabe? Yo puedo entender que la implementación de la IA se hable de ello, digamos, en Occidente, países desarrollados, pero vamos a hablar de África. Todavía en nuestro continente, por ejemplo, hay países donde todavía se lucha contra la analfabetización, el uso de la tecnología, la informática, y luego llega la IA.
¿No es mucho pedir? Sí, ese es un tema que se tiene que mirar con mucho cuidado. Es un tema que se tiene que tener con mucho cuidado porque si, por ejemplo, tienes tienes un montón de personas que todavía les dificulta utilizar un ordenador o un computador para redactar, para acceder a Internet, y de repente ya vienes con tema de inteligencia artificial, que le dices que con la IA ya puedes ir a más que esto, le rompes. Por tanto, ambas tienen que ir cogidas de la mano. Okay. Eso es muy importante y tiene que ser una visión estratégica de la IA para África. Entonces, en la cumbre de inteligencia artificial para África es uno de los puntos que también se han mencionado y se han tocado, ¿no? Sí. Es muy importante esto. ¿Qué ocurre? Que si tienes un problema en un lado y tienes un problema en el otro lado, tienes que mirar antes cuál es la raíz. Entonces, la tecnología básica, lo elemental, es la base. Sí. Es lo que necesitamos primero. Es decir, vamos a empezar desde abajo y luego vamos subiendo. Sí. Por eso, ya cuando estemos dando, por ejemplo, estos talleres y todo lo demás, no hemos dejado aparte, por ejemplo, una de las cosas que pase para el próximo año, dentro de lo que va a ser el plan de acción. Si da para este curso, pues se va a hacer. Pero si no da para este ejercicio económico, ejercicio del departamento, va a ser para el siguiente. Es el tema de formación a docentes en competencias digitales, por ejemplo. Sí que está bien lo de la IA, pero si necesitamos formar a mucha gente en tecnología básica, necesaria, incluso necesaria, como estaba comentando, pues vamos a empezar por ahí también. Y si ya tenemos a gente que ya tiene esos conocimientos, pues vamos con la IA con ellos. Es decir, vamos a hacer una cosa y también vamos a intentar hacer lo otro. Sí. Porque al final estos que ya tienen la base se van a unir a estos de aquí en 1, 2 o 3 años. Eso es muy importante. Desde luego. Esta es una pregunta que me surge en ese momento, pero que no me gustaría que salgamos sin... Porque luego hemos presentado los beneficios que tiene la IA y todo lo demás. Sin embargo, también hay otros actores que podrían usar la IA para mal. ¿Cómo se puede llegar a luchar contra este fenómeno? Eso es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo, sobre todo cuando no hay una regulación y no hay una normativa. Porque si no hay una normativa, yo puedo hacer lo que quiera. Estaba mencionando antes en la introducción, ¿no? Que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, tenemos lo que es el aprendizaje supervisado y tenemos el aprendizaje no supervisado. Sí. Bueno, también está la parte de lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? También es otro. Pero cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, quiere decir que yo quiero que la máquina haga cosas. Es decir, que aprenda por sí misma y que haga cosas. Y eso es muy peligroso, porque ahí puede existir lo que es la discriminación, ahí se pueden violar lo que son las políticas de privacidad de los datos, por ejemplo, y un montón de cosas más. Ahora, te aseguras de que esto no ocurra cuando ya tienes leyes, ya hay una normativa legal que dice, vosotros los desarrolladores no podéis hacer esto porque si lo hacéis es un delito, por ejemplo, y os va a pasar esto, una sanción. Esto es muy importante, es muy importante. Y, o sea, la manera de corregir esto es tener una normativa y hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Esto puede ayudar a frenar. Así es. Bueno, como usted ha dicho, la IA ha venido para quedarse. En este caso, ¿cuáles son sus recomendaciones? Las recomendaciones que yo puedo dar hoy en día sobre la IA es que lo veamos como un acompañante. Tenemos que ver la inteligencia artificial como un acompañante, no tenemos que verlo como un enemigo. Entonces, tenemos que ver qué herramientas me pueden ayudar a nivel profesional para que yo siga creciendo. Y no pensar que esta herramienta ahora mismo me va a reemplazar. La herramienta no te va a reemplazar, te va a hacer crecer profesionalmente. Eso es muy importante. Por eso se tiene que hacer un uso responsable. Y también entender que esta herramienta no entiende de emociones, como dije antes. No entiende de emociones. Por tanto, tú eres la persona que tiene que hacer uso de sus funciones cognitivas para entender que la IA en esto me está beneficiando. Pero si haces uso de la IA para que te haga todo el trabajo y tú te estás quedando ahí que, nada. Porque ahora mismo estaba comentando esto con alguien, ¿no? Y tal.
en tercero de, me parece, tercero de la ESO, tercero de la ESO o de ESBA, tenía un profesor que nos mandaba a hacer trabajos monográficos, es decir, nos dice qué libro leer, tienes que leerlo en una semana y hacer un resumen. Tienes que hacer un resumen del libro. Y nosotros teníamos que acudir al Rincón del Vago, muchas páginas, y a veces, cuando no hay manera de que no puedes encontrar el resumen en internet, no te queda de otra que leerte el libro. No te queda de otra. Y luego, simplemente con las herramientas de ella, puedes poner resumen del libro y te saca ese resumen. Así es. Te lo saca y lo presentas, lo imprimes, incluso le dices que en el resumen aparezca tu nombre completo, día, fecha, tal, le das en imprimir, ¡pam!, lo tienes todo. Y después presentas al profesor, tienes un 10. Entonces, ahora, la pregunta después de ahí es, ¿esto te beneficia? Ya, ahí está la pregunta. Entonces, por eso digo que el ser humano tiene que hacer uso de sus funciones cognitivas para saber qué le perjudica y qué no le perjudica. Y por eso también la normativa ética es importante ahí, porque si hay una normativa ética, te está diciendo directamente que no puedes hacer uso de esta herramienta de esta manera y de este modo. Así es. Don Reginaldo, ha sido un placer tenerle y gracias también por toda esa información. Muchas gracias. Espero volver. Desde luego, le esperamos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, audiencia, esto ha sido todo. Hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial, su importancia y, por qué no, lo que se está haciendo a nivel en nuestro país para la implementación de esta herramienta y las labores que se está realizando a nivel de la Dirección General del Sistema de Inteligencia Artificial. Entonces, esperamos y les deseamos muchísimos éxitos, don Reginaldo. Muchas gracias y les dejamos ya con la programación de Azonga Televisión. Adiós.